Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios que hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hasta ahí nomás. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El título de este mensaje es Un vaso, un tesoro. Un vaso, un tesoro. En el comienzo nosotros vemos a la Trinidad reunida. ¿Para qué? Para dar inicio al proceso creativo, al proceso de creación. Pero llega un momento en que después que Dios creó todo, se da cuenta que le faltaba algo. O mejor dicho, le faltaba alguien. Alguien que sea como Él, que tuviera los mismos atributos, que tuviera su imagen, su semejanza, y que por ende pudiera administrar correctamente todo lo creado. La tarea del hombre en el Edén no era estar tirado ahí haciendo la plancha, sino que era administrar todo lo que se le había encomendado. ¿Sí? Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice: entonces, después que la Trinidad se reunió y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice en Génesis capítulo 2, versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre ¿de qué? Del polvo de la tierra. No se pierdan de vista, o no pierdan de vista eso, porque es crucial para lo que vamos después a desarrollar. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre ¿qué? Un ser viviente. Una vez que la Trinidad estuvo de acuerdo en crear al hombre, decidió cómo y con qué lo iba a crear. Se reúne Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, se reúnen y dicen: vamos a hacer al hombre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y va a tener nuestra imagen, va a ser conforme a nuestra semejanza. Punto número 1. Punto número 2. Determina que lo van a hacer del polvo de la tierra. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de ser humano, porque eso es lo que nosotros creemos, somos seres humanos. ¿Humanos por qué? Porque provenimos del suelo, de la tierra. Humano significa suelo, tierra, que a su vez se deriva también de otra palabra que es humus. La palabra humus significa tierra, suelo. Entonces Dios decide crear al hombre del suelo, del polvo de la tierra. ¿Sí? Ahora fíjate qué interesante, porque cuando yo busco la definición de humano, dice, entre otras cosas, que es lo opuesto a celestial o divino. Es decir, Dios crea al hombre, nos crea a vos y a mí del polvo de la tierra, y es un material opuesto a lo divino. Dios no fue creado del polvo. De hecho, Dios no fue creado. Dios existe, Dios es. Dios no tiene tiempos, Dios es. ¿Sí? Entonces, Dios dice: vamos a crear al hombre, pero lo vamos a hacer con una naturaleza totalmente distinta a la nuestra. Vamos a hacerlo del polvo de la tierra. ¿Hasta ahí me siguen? Fíjate lo que la mente de Dios. Una vez que el hombre estuvo formado, ¿qué hace Dios? Sopla aliento de vida. Es decir, si bien el hombre estaba formadito y todo, no tenía vida. Tenía apariencia pero no tenía vida. Yo hoy me tomé el trabajito y le pedí a mi esposa que me ayudara con unas manualidades. Vos y yo
éramos esto. ¿Qué es esto? Un vaso. Vamos a ponerle que un vaso. ¿Sí? Este es un vaso. Así éramos vos y yo. Un vaso. ¿Está lleno? No, no tiene nada. No tiene nada en el interior. Bueno, así éramos vos y yo. Un vaso. Dios nos formó ¿de qué? ¿De qué? Del polvo de la tierra. Nos hizo un vaso. Después lo vamos a corroborar con otro versículo. Pero en principio Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Sí? Mirá lo que dice Génesis 2:7. La segunda parte. Dice, y sopló ¿qué? En su nariz aliento de vida. Esto se los enseñé una vez, que los teólogos e historiadores, cuando leen este versículo, dicen que lo que hizo Dios fue tomar una porción de sí mismo, ¿no? Y soplarla para darle vida al hombre. Es decir, Dios mismo se sopló. ¿Sí? Dios mismo como que toma una parte de él y dice, le voy a dar vida a esto que ahora es un vaso de barro, le voy a dar vida. Pero no le voy a dar una vida cualquiera, sino le voy a dar mi propia vida. ¿Sí? Eso es lo que hace Dios cuando ve a esa pelota de barro, a esa forma, esa cosa que estaba ahí inerte, que no tenía vida, tenía apariencia de él, pero no tenía nada. Simplemente era algo que estaba ahí. Entonces Dios agarra y dice, vamos a soplar ahora aliento de vida. Y Dios mismo se sopló sobre el hombre. Ahora, el hombre no tenía una vida cualquiera, sino que tenía la vida de ¿quién? La vida de Dios. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Cuando vos y yo nacimos de nuevo, no recibimos una vida cualquiera, sino que la vida de ¿quién vino? La vida de Dios vino dentro nuestro. No teníamos una vida, o no recibimos una vida común y corriente, recibimos una vida extraordinaria, no una vida ordinaria. Una vida extraordinaria. Entonces, ¿qué hace Dios? A partir de ahí, el hombre cobra vida. ¿Sí? Síganme porque si no van a quedar colgados. Entonces, teníamos un vaso sin nada. Ahora tenemos un vaso lleno, ¿pero de qué? ¿De qué? ¿De qué vida? De la vida de Dios. De la vida de Dios, no una vida cualquiera, sino la vida de Dios. Ahora nos llenaba el vaso de barro inicial, sin vida, sin nada en su interior. Ahora tenía ¿qué? ¿O qué tiene? La vida de Dios. Entonces ahora sí el hombre era más que un simple vaso de barro. Ahora tenía la vida de Dios, no tenía una vida común. ¿Y la vida de Dios cómo es? Extraordinaria, pero ¿cómo es además? ¿Cómo? Santa, pero ¿qué más? Eterna. ¿Qué más? Abundante. O sea que el hombre, como te lo mostré recién, llenito de la vida de Dios, inicialmente fue pensado para vivir eternamente, no para morir eternamente. Porque la vida de Dios estaba en él. La vida de Dios estaba en el hombre. Y Dios es vida. No tenemos una vida cualquiera. No fuimos llamados a tener una vida cualquiera. Fuimos llamados a manifestar la vida de Dios. ¿Sí? Amén. Esa es la vida que en realidad recibió Adán y Eva. Bueno, Adán. Y Eva obviamente también. La vida de Dios tenía. Dios agarró en su espíritu una porción y dijo, el hombre ahí medio ahogado, cobró vida. Entonces el hombre había sido pensado para vivir ¿cómo? Eternamente. El propósito de Dios
crear al hombre fue depositar su vida en ese vaso para que además de vivir dicha vida la pueda compartir y manifestar. Ese es el propósito de Dios para nosotros. Cuando Dios te da vida, cuando Dios me da vida, no te da una vida común y corriente. Dios nos da una vida que es extraordinaria, que es eterna, que es abundante. ¿Para qué? Para que podamos vivirla, pero además de vivirla la podamos expresar y compartir. Ese es el plan de Dios. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Génesis capítulo 3, versículo 1. Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice, pero la serpiente, ¿cómo era? Astuta, desgraciada, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La serpiente, ¿a quién representa? A Satanás. Que fue creado, escuchen esto, Satanás fue creado como un ángel del cielo. Satanás no se creó a sí mismo, Dios lo creó como un ángel del cielo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para alabanza. Alabanza. Para alabanza, dice. Sí, por eso el que ministra la alabanza y la adoración tiene que saber que el diablo conoce a la perfección esa área. ¿Sí? Cualquiera que está haciendo algo para el Señor tiene que saber que Satanás conoce a la perfección estos lugares. Porque él fue creado como un ángel del cielo para adorar a Dios. Fue creado y adoración, lo hemos aprendido, no tiene que ver con música. Tiene que ver con un estilo de vida, con cómo yo vivo. ¿Sí? Ahora, la rebeldía, el pecado y la transgresión le costó el cielo. Fue echado a la tierra y fue maldito o maldecido por Dios. Se le dijo que se arrastraría y comería polvo todos los días de su vida, según nos cuenta Génesis 3:14. Ahora, ¿el diablo come qué? Polvo. ¿De qué está hecho el hombre? ¿Sí? Polvo comerás todos los días de tu vida, le dijo Dios. Y te vas a arrastrar todo el tiempo de tu vida. O sea, que el alimento predilecto del diablo, ¿cuál es? Sí, ¿quién es polvo? Tu vida, la mía, de los seres humanos, hombres y mujeres creados a imagen de Dios, pero formados del polvo de la tierra. Ahora, ¿por qué el diablo odia tanto al hombre? ¿Por qué busca y buscará hacerlo pecar continuamente? ¿Sabes por qué? Porque en tu vida y en la mía está la imagen de Dios. No te odia a vos, odia la imagen de Dios. Odia lo que ve en vos. Vos sos polvo. Lo que le da valor a tu vida es la imagen que se proyecta a través de tu vida. El tesoro que acabamos de ver ahí, que es nuestra propia... Nosotros como vaso contenemos dentro la vida de Dios. Quédate tranquilo que no sos una molestia, a menos que expreses la vida que ha sido vertida dentro tuyo. Eso es lo que el diablo odia. Eso es lo que el diablo tanto detesta. La vida que Dios te dio a vos. El lugar que Dios te dio a vos en reemplazo de Él. Porque Dios creó al hombre una vez que Satanás había sido desechado de los cielos. Y Dios levanta al hombre para que reciba adoración, esa que el diablo se le va a dar en el cielo. Por eso Dios dijo, voy a formar a alguien, vamos a crear a alguien que tenga nuestra imagen, nuestra semejanza. Y eso es lo que el diablo odia. Por eso no hay mayor deleite para el diablo que hacerte pecar. Porque cuando vos y yo pecamos, hacemos exactamente lo que hizo Adán y Eva, lo que hicieron Adán y Eva en el Edén. Nos olvidamos de la vida que hemos recibido. Y traemos muerte. ¿Sí?
El alimento predilecto del diablo es aquellos hombres y mujeres, o son aquellos creados a imagen y semejanza de Dios, pero formados del polvo de la tierra. El diablo te odia. ¿Por qué razón? Porque ve la imagen de Dios en tu vida. El diablo odia todo aquello que refleje la imagen de Dios. Por eso tiene un propósito, un objetivo con tu vida y con la mía. ¿Cuál es? Hacernos pecar una y otra vez, porque cuando pecamos decimos a Dios, no Dios, gracias. El problema inicial del diablo no fue con el hombre, fue con Dios mismo. Se miró, dice Ezequiel, y se miró y dijo, ¿por qué yo no puedo ocupar el lugar de Dios? ¿Por qué yo no puedo ser como Dios? No puedo recibir adoración como Dios. Ese fue el problema del diablo. El diablo no fue diablo siempre. Hubo un principio donde fue un ángel de luz. Ahora no es un ángel de luz. ¿Qué es? Es un diablo. Es un diablo. ¿Sí? Es un diablo. Tiene que saberlo. Él quiso ocupar el lugar de Dios, usurpar el trono de Dios, y eso es lo que busca hacer hoy también. Quiere quitar a Dios de los corazones y establecer su trono, su gobierno. En nada ha cambiado la estrategia del enemigo. Mirá lo que dice, ahora, ¿cómo lo hace? A través del pecado. Mirá lo que dice Génesis 3, 4 al 7. Génesis capítulo 3, desde del 4 al 7, dice: Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Dios qué les había dicho? Ese árbol no coman porque van a morir. Y la serpiente, ¿qué hace? Viene y le dice, no van a morir. Sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo que el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Lo que Dios le había dicho al hombre y a la mujer que no tenían que hacer, eso que hicieron. ¿Cuántas veces Dios te dijo esto no lo hagas y vos fuiste, pum, a hacerlo igual? ¿Sí? Entonces automáticamente cuando el hombre, siga la secuencia, cuando el hombre que recibe la vida de Dios, que es llenado por la vida de Dios allá en el comienzo, desobedece, automáticamente introduce muerte espiritual. Es decir, el hombre iba a seguir viviendo, pero su espíritu iba a estar muerto. Ahora, ¿quién iba a gobernar? Sí, pero ¿cómo? ¿A través de qué? Del alma. Porque el espíritu del hombre estaba muerto. Entonces, a partir de ese instante, iba a empezar a operar el alma. Lo que al hombre le parece, lo que el hombre piensa, lo que el hombre cree, lo que el hombre siente, lo que bla, bla, bla. El alma. El alma, y en tanto y en cuanto el hombre no se volviera a encontrar con Dios y su espíritu fuese vivificado, se iba a seguir conduciendo por el alma. La voluntad, las emociones, a mí me gusta, a mí me parece, ta. Y cuando nos movemos por el alma, lo vimos la semana pasada, cuando nos movemos por el alma, difícilmente podamos agradar a Dios. El alma generalmente te empuja a la carne. A lo que vos pensás, a lo que vos creés, a lo que vos sentís, a lo que vos te parece, a lo que vos pensás, bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, el hombre y la mujer introdujeron muerte espiritual en el ser humano, pero a partir de ahí a toda la raza humana. Es decir, que cuando nosotros nacemos, ya venimos falladitos. Y a menos que Dios salga a nuestro encuentro y nos acomode un poquito los patitos, van a seguir desordenados.
Venimos falladitos de fábrica. ¿Sí? Toda persona que viene a este mundo nace y viene con ese ADN de pecado. Mirá lo que dice el Salmo 51:5. Dice: he aquí que en maldad he sido formado. ¿Y cómo me concibió mi madre? ¿Cómo? Díganlo sin miedo. En pecado, dice David, me concibió mi madre. En pecado, vos y yo vinimos a este mundo, tuvimos un tiempo donde no teníamos idea de lo que era pecado, pero vinimos a este mundo con el ADN del pecado. ¿Sí? El hombre peca y muere espiritualmente, y a partir de ahí estamos todos contaminados. Si nosotros no ponemos nuevamente el foco en Cristo, vamos a vivir contaminados por el pecado. Porque ese virus es más peligroso que el COVID, es mucho más peligroso que cualquier otro virus que anda dando vueltas por ahí. Porque ese te mata eternamente. Ese te arruina eternamente. ¿Sí? Ahora, el hombre peca y muere espiritualmente, y a partir de ahí venimos todos contaminados, estamos contaminados. Ese vaso de barro formado al comienzo y en cuyo interior estaba depositado un maravilloso tesoro, que era ¿qué? La vida de Dios. La vida de Dios. Ahora se veía muerto espiritualmente por haber desobedecido al Creador y haber escuchado la voz del enemigo de Dios. El hombre no entendió la vida que poseía. Cuando vos venís a Cristo, vos no recibís 10 mandatos para saber conducirte en la vida, 10 principios para saber qué hacer frente a las diferentes situaciones. Vos recibís nuevamente la vida que fue perdida ya en el Edén. No venís a la iglesia a recibir 3 principios para saber cómo decirle que no a las cosas del mundo. No, vos venís a Cristo y recibís nuevamente la vida de Cristo, aquella que fue perdida en el Edén. Entonces, como no entendió el hombre la vida que poseía, no vio el tesoro que se le había otorgado, por eso menospreció esa vida y eligió introducir dentro de ese vaso muerte. Ahora hay 2 naturalezas claritas combatiendo dentro de ese vaso de barro. Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque allá en el Génesis alguien introdujo muerte en ese vaso. Ahora hay 2 naturalezas, está la vida de Dios por un lado y está el pecado que produce muerte, peleando ahí, combatiendo entre sus miembros, dice Pablo. Por un lado quiero hacer lo bueno, pero por otro lado tengo este que me habla y me dice: dale para acá, dale para acá. ¿Sí? Eso es lo que muchas veces nos pasa. Eso es lo que muchas veces nos sucede, por eso nos cuesta tanto entender lo que es ser cristiano. Es que yo no siento, nunca vas a sentir mientras quieras moverte por lo sensorial, por lo que vos sentís, por lo que vos pensás, por lo que vos crees. Eso, dijimos la semana pasada, hay que matarlo definitivamente. Porque eso es alma. Eso es carne. Y la carne y el espíritu se oponen para que no hagamos lo que le agrada a Dios. ¿Estoy siendo claro? Ahora, mirá lo que dice Génesis, capítulo 3. Versículo 6. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Claro, porque todo lo que Dios creó es bueno. Y que era agradable a los ojos. ¡Wow! Era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y qué hizo? Tomó de su fruto y comió
¿Y Dios también a quién? Oyerudo, el cual comió así como ella. ¿Sí? Ahora, prestemos atención a esto. Eva ve el árbol. Dios le había dicho, tienen todo esto, pero este árbol no lo toquen, porque el día que lo toquen, el día que coman de él, van a morir. Eva empieza a tener un diálogo con la serpiente, una locura. Pero empieza a tener un diálogo con la serpiente. ¿Sí? Ve el árbol, se queda mirándolo y dice que lo codicia. Ahora, la pregunta que yo me hacía mientras escribía este mensaje, ¿de dónde sale la codicia si todavía no habían pecado, no habían comido el fruto o del árbol? Todavía hasta ese momento, en teoría, no había pecado alguno. Pero sin embargo, la Biblia dice que ella vio el árbol y lo vio codiciable. Porque ¿sabés qué es lo primero que ataca el diablo antes de hacerte pecar? Tus sentidos. Lo que vos ves, lo que vos escuchás, lo que vos podés tocar, lo que podés olfatear y lo que podés gustar o degustar. Así. Así viene la incredulidad. El diablo te hace escuchar lo que no tenés que escuchar. Y entonces te lleva a desobedecer. El diablo te lleva a ver y a codiciar lo que no tenés que ver, lo que no hay que codiciar. Y entonces viene la desobediencia. Cuando el diablo logra hacernos creer que nuestros sentidos, lo que podemos ver, lo que podemos escuchar, lo que podemos tocar, lo que podemos olfatear y degustar, es más importante que lo que Dios dijo, estamos a nada de terminar haciendo todo lo contrario a lo que Dios nos dijo que debemos hacer. Todavía ellos no habían comido el fruto, no habían comido del árbol, pero Eva ya halló codiciable ese árbol. Árbol codiciable. Lo primero que el diablo va a hacer es hacerte escuchar, ver, olfatear, sentir cosas que son codiciables. El pecado es hermoso. ¿Sí o no? Pero su fin, ¿cuál es? Muerte. ¿Qué tenía de malo si ella probaba de ese árbol? Al fin y al cabo era un árbol. Pero cuando Dios te dice eso no, eso es no. Porque inclusive Dios muchas veces nos prueba a través de la obediencia simple, a cosas pequeñas. ¿Sí? ¿Estoy diciendo claro? El problema fue que ella lo halló codiciable. Mirá lo que dice el texto que acabamos de leer. Vio que el árbol era bueno, agradable a los ojos, tomó del fruto, comió y dio a su marido. Es decir, sus sentidos ya habían sido trastornados. Mucho antes ya había empezado a escuchar la voz del enemigo. Eva, no pasa nada. Coman. No es verdad lo que Dios les dijo, no van a morir, sino que ustedes van a lograr ser como Dios. Es decir, los sentidos, ¿dónde están? Tus sentidos, ¿dónde están? ¿Qué estás escuchando en este tiempo? ¿Qué estás mirando en este tiempo? Porque el diablo empieza a engañarnos a través de los sentidos, de lo que escuchamos, de lo que tocamos, de lo que vemos. Miraste una mala noticia en el noticiero y ya tu corazón empieza a murmurar interiormente que las cosas van a estar mal. Escuchaste algo por ahí y te quedaste contaminado con eso que escuchaste, entonces empezás a levantar queja, murmuración, crítica. ¿Qué va a ser verdad que podemos prosperar en este tiempo? Bueno, se nota que tus sentidos ya fueron contaminados por algo que escuchaste.
Eso es lo que hace el diablo. Eso es lo que hace el diablo. Te empieza a enganchar y a engañar con lo que escuchás, con lo que ves, con lo que puedes tocar, los sentidos. Pablo dice en 2 Corintios 11:3, vamos a buscarlo. 2 Corintios 11:3. 2 Corintios capítulo 11, versículo 3 dice: me temo, dice Pablo, que así como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos también sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Me temo, dice Pablo, que así como Eva fue engañada por lo que escuchó, por lo que vio, por lo que pudo tocar, así también los sentidos de ustedes sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué te cuesta permanecer fiel a Cristo? Porque estás escuchando voces incorrectas. ¿Por qué te cuesta buscar al Señor? Porque estás escuchando voces incorrectas. ¿Por qué te cuesta ser parte de una iglesia que quiere crecer y manifestar la vida de Dios? Porque estás escuchando, estás viendo lo que no tenés que escuchar y lo que no tenés que ver. Entonces es lógico que la incredulidad te asome. Porque así como Eva se perdió en un contexto de abundancia, en un contexto de bendición, en un contexto total de prosperidad, vos y yo nos podemos perder. Por eso cuando Dios te bendice, cuando más tenés que ser fiel a Dios. ¿Sí? Ahora, añade algo más el texto. Volvamos a Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3. Dice el versículo 6. Y árbol, ¿cómo era el árbol? Codiciable. ¿Para qué? Para alcanzar la sabiduría. Ahora, ¿qué sabiduría quería alcanzar Eva? ¿La de quién? ¿Y si ya tenía la vida de Dios? ¿Para qué quería la sabiduría de Dios? ¿Qué sabiduría estaba buscando? Si ya tenés la vida de Dios, ¿para qué querés más sabiduría si Dios no se va entregando en cuotas? Cuando Dios sopló vida sobre el hombre, le dio su vida, no necesitaba absolutamente más nada. Entonces Eva, ya perturbada, sus sentidos extraviados, lo que está buscando ahora es la sabiduría del hombre, sabiduría humana, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Ya tenía la vida de Dios, ya tenía todo lo que Dios es, lo tenía incorporado dentro. Ese vaso vacío del comienzo, ahora estaba lleno con la vida de Dios. Pero ¿qué pasa? Que perturbada por todo lo que estaba escuchando, Eva empieza a distraerse. Y este es un tiempo, mis queridos, para no distraernos de Cristo. Porque cuando nos distraemos de Cristo, empezamos a vivir como Eva y Adán. En un contexto donde Dios nos quiere bendecir y derramar más y más, nosotros estamos escuchando voces incorrectas. Y Eva empieza a mirar y decir: es árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, sabiduría humana. Tenía la vida de Dios, pero no se conformó. Sabiduría humana del hombre. O sea que según Eva, el hombre, hecho de polvo y de barro, añadiendo más polvo y más barro, quería convertirse en Dios. Porque todo lo que es humano es polvo y es barro. Porque lo divino ella ya lo tenía. Y ese Dios que se sopló sobre sí, tomó una parte de él y se sopló a sí mismo vida en ese pedazo de barro, ya estaba ahí dentro. El hombre no necesitaba más nada, lo único que necesitaba era seguir lo que Dios le había dicho que tenía que seguir.
Pero Eva mira el árbol y dice, está bueno para ser sabios, nos vamos a convertir en sabios. ¿Según quién? El hombre. Y ese hombre hecho de polvo, hecho de barro, estaba ahora añadiendo ¿qué? Más polvo y más barro. Vos no necesitas más polvo y más barro. Vos lo que necesitas es la sabiduría de Dios. La vida de Cristo está dentro. Pero cuando queremos incorporar a esa vida extraordinaria, eterna, abundante, le queremos añadir sabiduría de hombres, estamos añadiendo polvo, entonces nuestro vaso queda así. Ese tesoro, que es la vida de Cristo dentro tuyo y dentro mío, no puede brillar como necesita. ¿Por qué? Porque el barro va tapándola, la va ahogando. Entonces el resultado de eso es pecado. Tenían la vida de Dios, pero no se conformaron. Queremos la sabiduría humana. Queremos ser como Dios añadiendo barro, polvo, a una vida extraordinaria, eterna y abundante. Imposible. Imposible. ¿Se está entendiendo lo que estamos hablando? Y eso termina generando una vida donde la vida de Dios no tiene cabida, no tiene forma de manifestarse. El pecado del hombre y de la mujer en el Edén consistió en ahogar la vida de Dios, introduciendo dentro del vaso de barro más barro, tapando el tesoro que portaba. ¿Qué era qué? ¿Cuál era el tesoro? La vida de Dios. Cada vez que vos y yo venimos a la iglesia, recibimos una palabra de Dios, entendemos que la vida de Dios está en nosotros, porque hemos entregado nuestra vida a Cristo, hemos reconocido nuestros pecados, y hemos hecho a Cristo Señor de nuestra vida entera. Pero cada vez que nosotros buscamos por nuestros propios medios resolver ciertos problemas, lo que estamos haciendo es, como Eva, pedir, reconocer que hay sabiduría humana que podemos utilizar para resolver ciertos problemas. En lugar de ir a Dios y pedirle, Dios, guíame, ayúdame, dame sabiduría, esa sabiduría que solamente habita en vos. No quiero sabiduría de hombres, quiero tu sabiduría, Señor. Ayúdame a resolver estos problemas, ayúdame a salir de esto. Señor, vos que estás dentro mío, manifestate con poder, con autoridad, ayúdame, Señor. Y la vida que está dentro va a ser esto. Va a salir como ríos de agua viva. Pero la realidad indica que muchas veces nosotros queremos resolver ciertos problemas con sabiduría de hombres. Y por eso nunca se terminan de resolver. ¿Sí? Ahora, el pecado del hombre en el Edén fue ese: tratar de introducir a la vida abundante, eterna, perfecta de Dios, sabiduría humana, tapando ese tesoro que importaba dentro, la vida misma de Dios. ¿Qué es pecado entonces? Es introducir dentro de nosotros simples vasos de barro, más polvo y más barro, tapando el tesoro que ha sido depositado dentro tuyo y dentro mío. Eso es pecado. Barro es todo aquello que procede del hombre. Porque el hombre, ¿de qué fue creado? Del polvo, del barro. Entonces, barro es todo aquello que procede del hombre, de la sabiduría del hombre, pensamientos que no tienen nada que ver con Dios. Lo que pienso yo, lo que siento yo, es escuchar otras voces que contradicen la voz de Dios para tu vida y para la mía. Eso es añadir barro, eso es meter polvo dentro de ese vaso hermoso, y dentro de ese vaso, sabiendo que está la vida de Dios, lo que buscamos es añadir más polvo, más barro. Y vamos lentamente tapando, haciendo que la vida de Dios en nosotros no pueda brillar con su esplendor.
Por eso la gente no ve en nosotros muchas veces nada distinto. Porque claro, la vida gloriosa de Dios está siendo ahogada por ese polvo, por ese barro que vamos metiendo dentro nuestro. Tengo que tomar una decisión. A ver, ¿vos qué pensás? Y yo pienso esto, sabiduría humana, estás metiendo polvo, estás metiendo barro. No es que pensás vos, qué pienso yo, ¿qué piensa Dios? Entonces cuando preguntamos qué piensa Dios, dice, acá estoy, déjame que yo te guíe. Soy el Espíritu Santo, fui enviado a guiarte a la verdad. Nada puede salir mal. Pero cuando nos preguntamos qué hacemos, no es qué hacemos. Señor, ¿qué querés que haga? Entonces el Espíritu Santo te va a empezar a mostrar. Acá, acá no, allá. Amén. Barro es sostenerme más en lo que otros dicen que en lo que Dios ya dijo. ¿Qué te dijo Dios? Que julio va a ser un mes de oportunidades. Yo lo creo. El que se sostiene en lo que Dios dijo verá oportunidades alrededor y las aprovechará. El que no, las perderá. Porque Dios ya lo dijo. El hombre introdujo barro dentro del vaso de barro y tapó el tesoro que poseía dentro. Entonces, ¿qué sucedió? Que a partir de ahí todo fue cansancio. Todo es estrés, todo es agotamiento, todo es enfermedad, todo es miseria, todo es escasez, problemas y más problemas, porque el hombre prefirió añadir barro al vaso y no dejar que el tesoro, que es la vida de Dios, florezca y se exprese. ¿Sí? Vamos al libro de Jeremías, capítulo 15. Jeremías capítulo 15, versículos 18 y 19. Dice el profeta Llorón, dice, ¿por qué fue perpetuo mi dolor? Jeremías 15, 18 y 19. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Está diciendo esto a Dios. Versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares, ¿qué cosa? ¿Lo qué? Lo precioso de lo vil serás como mi boca. ¿Sabés lo que estaba haciendo el profeta Llorón? Se lo conoce así a Jeremías. Porque todo el tiempo lloraba. Iba delante de Dios y decía, oh Dios, mira lo que me están haciendo esto, no me quieren escuchar, bla, bla, bla. Entonces por eso le dice a Dios, ¿acaso Dios será como una ilusión para mí? Lo que estaba haciendo este hombre era añadir barro dentro del vaso de barro que era su propia vida. ¿Por qué razón? Porque él dejó de escuchar lo que Dios le había dicho y empezó a vivir de lo que el pueblo le proponía. El pueblo no quería escucharlo a Jeremías, pero él pensó que el problema era directamente con él. Al que en realidad no quería escuchar era ¿quién? A Dios. Entonces Jeremías empieza y llega a tocar fondo, empieza a quejarse y llega al punto de tocar literalmente fondo. ¿Por qué razón? Porque le dice a Dios, ¿no será que Dios, vos sos una ilusión para mí? ¿No será que todo eso que yo he alguna vez predicado y anunciado, no será que en realidad esto es una ilusión? ¿No será como eso de las aguas inestables o estables? Como dice, como aguas que no son estables. El tipo que se supone que más fe tenía que tener, ahora estaba en un nivel de incredulidad total. ¿Por qué? Porque empezó a meter dentro de su vaso polvo, barro. Empezó a vivir de lo que otros decían y no de lo que Dios ya le había dicho. ¿Sí? Entonces, vive mal por causa del pueblo, de lo que el pueblo le proponía, y entonces comienza a quejarse delante de Dios por todo lo que el pueblo hacía para con él, entre comillas. Dios le habla y le dice, Jeremías, no es con vos el asunto, es conmigo. Es a mí el que no quieren escuchar. Vos seguís cumpliendo tu ministerio. Pero ¿qué pasa?
que cansado de todo eso, Jeremías le dice a Dios, ¿serás para mí como cosa ilusoria? Como aguas que no son estables. Eso pasa cuando hay un corazón que ha metido tanto barro, tanto polvo dentro, que ya no puede percibir que Dios está hablándole. Entonces viene Dios y te dice, te voy a bendecir este mes. ¿Qué me va a bendecir Dios? Hay mucho polvo dentro tuyo. ¿Qué me va a bendecir Dios? ¿Qué me va a escuchar Dios? ¿Qué me va a bendecir Dios? Como está todo, hay mucho polvo, hay mucho barro en el corazón. Y mientras no hagamos lo que Dios le dice a Jeremías, entresaquemos lo vil que está tapando el tesoro que hay dentro, entonces no vamos a poder ver la gloria de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Amén. No la vamos a poder ver. El profeta llegó al punto de dudar del mismo Dios que lo había llamado por escuchar a un pueblo duro, terco, testarudo, con un corazón de piedra. Y entonces permitió que el mal humor del pueblo, la rebeldía, la dureza del corazón afectaran su propio corazón. Lo primero que el diablo va a atacar en este tiempo es tus sentidos. Lo que estás escuchando, lo que estás viendo, lo que estás olfateando. Me parece que la cosa no viene bien. Calibrar tus sentidos con lo que Dios está hablando. Porque te puedes perder una gran bendición en este tiempo. Escuchar lo que Dios está hablando, lo que el cielo está hablando. Porque te puedes perder una gran bendición en este tiempo. Amén. ¿Qué hizo este hombre entonces? Empezó a vivir por lo que el pueblo le proponía y comenzó a dudar de Dios y de su llamado. Y Dios, cansado de ver que el profeta no entendía, dice, no puede ser, este tipo lo habló 850.000 veces, no puede ser que no entienda. Es profeta. No puede ser, es cristiano, que no entienda. Dios le dice, versículo 19 a Jeremías, si te convirtieres, es decir, si cambias tu manera de pensar, lo primero que Dios tiene que cambiar en este tiempo es nuestra manera de pensar. Convertirse no tiene que ver que, bueno, ahora soy de este lado. No. Cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar. Empezá a pensar como Dios piensa. Empezá a entender lo que Dios está hablando y vas a ver la mano de Dios. Yo te voy a restaurar, le dice, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Qué es lo precioso? Lo precioso es el tesoro que Dios ha depositado dentro tuyo. Tu llamado, tus capacidades, tus talentos, las habilidades, el Espíritu de Dios, la vida de Dios, la palabra de Dios. Todo eso, aunque vos no lo creas, Dios lo encapsuló dentro tuyo en el momento que le dijiste sí a Cristo nuevamente. Todo eso está ahí. Pero Dios le habla y le dice a Jeremías, eso es lo precioso, Jeremías. Está siendo tapado por lo vil. ¿Qué es lo vil? El barro, ideas humanas, pensamientos humanos, sabiduría humana, el qué dirán, el cómo me miraron, el nadie me quiere, el nadie me llama, el nadie me ama, lo que piensan los demás de mí, el miedo, el temor, la ansiedad, una mirada de mí mismo o de vos mismo menor de la que Dios tiene de tu vida. Eso es barro. Eso es polvo que vamos añadiendo a nuestra propia vida y vamos de alguna manera asfixiando, ahogando, tapando la vida de Dios que está dentro nuestro. Viene Dios y te dice, te voy a bendecir, no, nadie me quiere, nadie me ama, nadie me llama. Hay una lágrima sobre el teléfono. Hoy no me llamó. ¿Qué pasará que esta vez no me llamó? Nadie me quiere. Pero venimos a la iglesia danzando en cada temporada. Pero nadie me quiere, nadie me ama, nadie me llama. Hoy no me llamó. ¿Qué pasará que esta vez no me llamó? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Amén, gloria a Dios. Pero mañana llega la factura de la luz. Añadimos polvo. En lugar de decir, Señor, vos, tu
tu palabra está dentro mío. Vos estás en mí. Tengo capacidades. Vos me dotaste de tu propia vida. ¿Cómo no voy a poder vencer esto? Pero no. Muchas veces hacemos eso. Nadie me quiere, nadie me llama, nadie me ama, nadie me quiere, nadie me llama, nadie me ama. Y vamos por la vida penando. ¿Sí o no? Y metemos polvo y tapamos el tesoro. Palabras de incredulidad que anulan la palabra de Dios. Malas palabras que no necesariamente son insultos o groserías, sino palabras de incredulidad. La mala palabra no es el insulto, la grosería. Eso, obviamente, es recontra barro, es una fábrica de barro entero eso. Pero a veces decimos malas palabras cuando anulamos la palabra de Dios. Dios nos dice, los voy a bendecir, los voy a llevar a un mejor lugar, y como está todo repodrido en este ispa, hablamos tipo minito, ¿viste? En este ispa que está todo al revés, ¿qué vamos a bendecir? Bueno, porque nuestros sentidos están siendo extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Sí? El pasado a veces es barro. Viene Dios y te dice, yo te hice una nueva criatura. ¿Qué me estás hablando? Y lo que pasa es que el pasado, en el 1842 antes que Cristo, estás añadiendo barro. Entonces la vida de Dios está siendo tapada, está siendo aplastada, asfixiada, no se puede manifestar la vida de Dios si nosotros encima le tiramos polvo, barro. ¿Sí? El ego. Así que estoy yo. Si no saben lo que sería esto. El ego, el orgullo y todo aquello que ahogue la vida de Dios que ha sido depositada dentro nuestro. Eso es lo vil. Eso es lo vil. Que ahoga la vida de Dios que ha sido depositada dentro nuestro. La vida de Dios quiere brillar, quiere expresarse a través de tu vida y la mía, pero muchas veces le añadimos polvo, pensamientos humanos, sabiduría de hombres. Eva miró y dijo, oh, está buenísimo para ser sabios. Eva, tenés la vida de Dios dentro tuyo. ¿Qué más necesitas? ¿Querés prosperar en este tiempo de dificultad? Tenés la vida de Dios. No busques sabiduría en hombres. Polvo más polvo. ¿Querés que te vaya bien en este tiempo? Buscar la sabiduría de Dios, no la de los hombres. ¿Amén? Eso es lo que tenemos que aprender. Dios le habla al profeta y le dice, Jeremías, estás hablando, pensando y actuando así porque dentro tuyo metiste demasiado polvo, demasiado barro. Y al barro o el barro no te deja ver el tesoro que llevas dentro. A ustedes, a muchos de ustedes les cuesta verse como Dios nos ve porque hay mucho polvo tapando. Entonces viene Dios y te dice, Dios te quiere usar. Vamos a la Biblia, reflexionar el carácter respondioso. Y no me mires así porque si no se agarra. Es polvo tapando el tesoro que Dios ha puesto dentro tuyo. Y con ese carácter Dios me va a usar, sí. Primero crucifica el carácter. Entonces cuando crucifiques tu carácter, vas a poder ver la vida de Dios, el carácter de Cristo. ¿Amén? Amén. Hay mucho polvo en nuestra vida que no nos deja ver lo que Dios está viendo. Hemos metido mucho barro dentro y no podemos ver el tesoro. Todavía no logramos ver ese tesoro que Dios mismo depositó. ¿Por qué? Porque hemos vivido metiendo opiniones. ¿Qué piensa el vecino de mí? ¿Y qué te importa? Y mira lo que dicen de mí. ¿Y qué te importa? Excepto que quieras tapar el tesoro con barro. ¿Y qué piensan los hermanos de mí? ¿Y qué te importa? Excepto que quieras meter barro. Pero si la vida de Cristo yo permito que se manifieste, entonces amo a mi hermano independientemente de si piensa bien o mal de mí, es problema de él. Él tendrá que sacar su polvo.
Yo tengo que sacar el mío, vos tenés que sacar el tuyo, no tenés que preocuparte por lo que el otro piense. ¿Sí? Cuando no logramos ver el tesoro que hay en nuestra vida es porque hay mucho polvo, mucho barro. A veces vivimos preocupados por lo que otros dicen, prestamos atención al miedo, el temor. Buscamos más la sabiduría humana y no la que viene de Dios. Cuando tengas que en esta semana vos vas a tener seguramente que tomar decisiones, seguramente. Si esta semana, en lugar de buscar la sabiduría de Dios, buscas nuevamente sabiduría de hombres, y bueno, no esperes que la vida de Cristo se manifieste en tu vida. Vas a seguir tapándola y todo te va a resultar estresante. Porque a partir de ese momento, a partir del momento en que Adán y Eva comieron lo que no tenían que comer, que hicieron lo que no tenían que hacer, a partir de ahí todo para el hombre fue fatiga, fue cansancio, fue estrés, fue agotamiento. Y eso es lo que muchas veces nos pasa. ¿Saben por qué nos agotamos rápidamente? Porque en lugar de consultarle al diseñador de la vida, buscamos sabiduría de hombres. Si tenés a Cristo dentro tuyo, lo que tenés que hacer es sacar el polvo. Señor, saco la crítica. En el nombre de Jesús, saco el que dirá. En el nombre de Jesús, saco el enojo. Aunque acá nadie se enoja, pero saco el enojo por las dudas que me vaya a enojar mañana. Saco esto, saco aquello, saco esto, voy limpiando. Y entonces cuando empezamos a limpiar nuestro vaso, vuelve a manifestarse la vida de Cristo en plenitud, en abundancia, eternidad pura. Amén. Mientras no lo hagamos, nos va a costar vernos como Dios nos ve. Estamos ahogando muchas veces el tesoro que hay dentro nuestro, con palabras de incredulidad, con ansiedad, con el nadie me quiere. Y Dios te dice hoy, si no quitas lo vil, el barro que has puesto dentro tuyo, de lo precioso, si no lo separás, si no lo sacás, entonces no me pidas que te bendiga. No me pidas que te bendiga. Si no sacás lo vil que te has encargado de meter en tu interior y permites que el tesoro que he puesto dentro tuyo emerja, no esperes más de mí en este tiempo. Eso fue lo que Dios le dijo a Jeremías y eso es lo que Dios nos dice hoy a nosotros. Dios le dice al profeta Joel, si vos entresacás, si separás lo vil de lo precioso, serás como mi boca. Ahora, esto sí viene de parte del corazón de Dios. Esto fue algo que Dios me mostró mientras yo estaba preparando este mensaje. Todo profeta, ¿qué es lo que necesita para desarrollar su tarea, su vocación, su oficio? ¿Qué necesita? La boca. Bueno, si vos y yo no hacemos lo que tenemos que hacer, Dios no va a prosperar aquello que tiene que ver con nuestro oficio, profesión o vocación. No puede haber un profeta que no hable. No puede haber un profeta que no anuncie. Y Dios le dijo a Jeremías, si vos no separás lo precioso de entre lo vil, no vas a volver a ser como mi boca. Ahora, si nosotros no sacamos lo vil que está estorbando la vida de Dios dentro nuestro, no esperemos que Dios nos bendiga el próximo tiempo. Porque no va a suceder. ¿Amén? No va a suceder. Porque la prosperidad que muchas veces deseamos está en esto, está acá. La bendición que muchas veces buscamos está acá. No está fuera de Cristo. La sanidad y los milagros que tantas veces pedimos está acá, no está fuera de Cristo. Todo lo que vos y yo necesitábamos está acá, en Cristo. Entonces, cuando Cristo puede expresarse y manifestarse, todos los beneficios otorgados
nuevamente en la cruz, los vivimos, los recibimos y los podemos manifestar y además compartir. Si queremos que Dios nos prospere en el próximo tiempo, tenemos que hacer la tarea, sacar lo vil que hay dentro nuestro, el egoísmo, el orgullo, todo lo que es barro, todo lo que es polvo, todo lo que hemos metido dentro nuestro. Entonces la sabiduría de Dios va a volver a fluir. Vamos a poder hacer mejores negocios, vamos a poder emprender y vamos a poder ser bendecidos grandemente. Porque todo está en esa vida eterna, abundante. No esperemos más de Dios si no hacemos la tarea, si no hacemos lo que tenemos que hacer. El odre viejo no puede recibir el vino nuevo si no es cambiado por uno nuevo. El odre viejo no puede recibir vino nuevo porque se rompe el odre, pero además se pierde el vino. Entonces Dios cuida no solo nuestra vida, sino que también cuida lo que Él quiere derramar. Amén. Segunda de Corintios 4:7. Van a tener 10 minutos y terminamos. Dice el apóstol Pablo: pero tenemos este tesoro ¿en qué? En vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos este tesoro, la vida de Cristo, en vasos de barro. Vos y yo somos vasos de barro. Los mismos vasos que en el comienzo fueron formados para contener la vida de Dios dentro, hoy Pablo dice, tenemos este tesoro nuevamente por medio de Cristo, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Por qué en vasos de barro? Porque el vaso de barro, y no es algo despectivo, aunque pareciera algo despectivo, el vaso de barro es peligroso. Pero sigue siendo la mejor manera de manifestar el tesoro que lleva adentro. Entre el vaso de barro y el tesoro que lleva adentro, se destaca ¿qué? El tesoro. ¿Sí? ¿Amén? El tesoro escondido en vasos de barros, tu vida y la mía, somos vasos de barro, un vaso. Es la gloriosa vida del Hijo de Dios en nosotros. La misma vida que fue impartida al comienzo de la historia y que el hombre rechazó al pecar, la misma vida que luego tomó forma humana durante 33 años y que luego volvió a su lugar, dejándonos al Consolador Divino para que Él, ahora en reemplazo de Cristo, nos habite, nos llene, nos guíe, nos vivifique por completo. Pablo nos considera, dice, usa esta figura, son vasos de barro, pero no en un tono despectivo, sino que la intención es resaltar el tesoro, no el vaso. La intención de Dios es que se vea el tesoro que Él mismo depositó dentro nuestro. ¿Sí? El importante en toda esta historia es el tesoro, Cristo, no el vaso. El vaso no es importante, no somos nosotros los importantes. El que se tiene que ver es Cristo, el tesoro que portamos dentro. El vaso solo transporta el tesoro. Casi siempre somos atraídos hacia las cosas que tienen mejor envoltura. Viste, cuando vos ves un envoltorio vos decís, wow, esto debe ser, ¿no? Ves el paquete y vos decís, wow, terrible, no quiero imaginarme lo que hay dentro. Ahora, los mejores regalos a menudo tienen la envoltura más improbable. ¿No te ha pasado que subestimaste un envoltorio y dijiste, esto, y lo abriste y dijiste, wow, quiero más regalos así? ¿Sí o no? Bueno, Dios no vio la necesidad de empaquetar a Jesús cuando Él vino a esta tierra como hombre. Jesús tampoco nunca se avergonzó de vivir y mostrarse como un vaso de barro más. Mirá la grandeza de Él. Jesús vino a la tierra como un vaso de barro más. Se despojó de su gloria. No escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y dijo, yo quiero ir. Padre, allá vamos. Como un vaso de barro más. Así tampoco Dios se avergüenza de utilizarte como un vaso de barro para mostrar su gloria. Dios no se avergüenza de vos. Lo que pasa es que la vergüenza
viene a causa de que hay mucho polvo, todavía hay mucho barro. Somos nosotros los que nos avergonzamos de que Dios nos haya mirado. No somos dignos, Señor, yo no soy digno, mirá todo lo que hago, mirá las cosas, bla, bla, bla. Eso es barro, hay que sacarlo. Los complejos, las inseguridades, los miedos, es barro, es polvo que tapa la vida extraordinaria que ha sido puesta dentro nuestro. ¿Se va entendiendo? Ahora, un vaso de barro conteniendo un tesoro para que la belleza del tesoro se destaque y no sea opacada por el vaso. Cuando los distintos vasos de barro se reúnen para glorificar al Dios de los cielos, el tesoro que cada uno de ellos porta se manifiesta y juntos como cuerpo manifestamos su belleza, su gloria, su poder, su grandeza y su presencia aumenta cuando estamos juntos. Entonces cuando el Señor ve desde los cielos a la iglesia dice, mirá, qué cacho de novia, ya está radiante, está gloriosa. Y cosas maravillosas ocurren cuando el cuerpo de Cristo se hace visible al reunirse. Amén. ¿Para qué Dios creó al hombre? Termino. ¿Para qué creó la tierra? Si no entendemos esto, nos vamos a distraer rápidamente con otras cosas. ¿Para qué Dios te creó? ¿Para qué Dios nos creó? No fuimos creados para servir a Dios. Él ya tenía los ángeles para esa tarea. No fuimos creados para ser felices. Eso es muy básico. Yo quiero ser feliz. Eso es muy básico. Es que yo quiero ser feliz. Está bien, está perfecto, pero es muy básico. Tampoco fuimos creados para que Él nos salve y entonces poder ser libre de nuestros pecados e ir al cielo. Eso es muy simplista. Dios me creó para salvarme de los pecados e ir al cielo. Eso es muy simple. No fuimos creados tampoco para formar una familia, tener hijos y demás yerbas. Eso es muy pobre para un Dios tan grande. Es muy pobre. Si nosotros pensamos que Dios nos salvó para ser felices, es muy pobre la mirada que tenemos de Dios. Es muy pobre. Es demasiado poco para un Dios tan maravilloso. Fuimos creados como un vaso portador de la vida eterna y abundante de Dios. ¿Sí? Denle un cachito. La vida eterna y abundante de Dios para poder disfrutarla y compartirla con otros y que de esa manera la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. Para eso fuimos creados. Para manifestar la vida que alguna vez se perdió, pero que a través de Cristo recuperamos cuando venimos a Él. Para poder disfrutarla, para poder compartirla, y entonces la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios. Para que eso ocurra, hay que sacar el polvo, el barro que hemos ido introduciendo dentro nuestro y que ha ido tapando el tesoro. Cuando eso ocurra, el tesoro que está en tu vida, en tu interior, va a brillar con más fuerza y nada ni nadie podrá detenerlo. Amén. Entonces vamos a sacar el polvo en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie, por favor.